Pregunto, Doctor, sí, doctor. ¿ven? Estoy poniendo las mismas variables, derechos laborales. Y miren todo lo que arroja la pantalla o el buscador. Yo debo seleccionar lo que yo estoy buscando. ¿Ven? Debo seleccionar lo que yo busco. Si no me sirve, sigo buscando. Y así voy seleccionando. ¿Ven? Entonces, ¿qué estoy explicando? Búsqueda de información. La búsqueda de información ya es un tema que el tesista lo tiene que hacer. Eso es. Y la búsqueda de información tiene que ser una búsqueda acorde con lo que usted requiere. Por eso, sí, Mirza. Doctor, particularmente a mí, no sé si al resto de mis compañeros, pero la verdad que no he encontrado yo nada en las herramientas que da la universidad. No he encontrado nada. Yo todo lo he encontrado en realidad en Google Académico y Alicia Concitec. La, Después, sí, no he hay encontrado ahí. muchas formas de buscar. No, Después, doctor, y el repositorio, también podemos tener acceso al repositorio de la institución de la universidad para ver otros. claro, ¿Cómo se claro. ingresa ahí al repositorio de la universidad? Ahí, en la página de inicio como estudiante, allí debe haber un link o una ventanita para ingresar al repositorio. O si no, puede ir a la biblioteca. Ya, Allí debe ingresar. al repositorio de la universidad. Claro. Ya, Bien, entonces, con gracias. esto explico lo que dice aquí. El investigador debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Es el tema de interés? ¿Existe información? Como dice Mirza, ¿no? No encuentro información en una página, pero la encuentro en otra o no. ¿Se dan cuenta? Por eso es investigación. Yo también cuando hago a veces trabajo no encuentro en una página, pero me voy a otra. Hay otros buscadores, hay otros gestores. Debo buscar. Puedo ingresar también a Alicia Concitec, puedo ingresar a Scopus, a Cielo, pero en Scopus y en Cielo, lo que mayormente voy a encontrar son artículos científicos. Entonces, cuando busque mis antecedentes, de acuerdo a las normas, los antecedentes no solo pueden ser, ojo, no solo pueden hacer tesis, los antecedentes también pueden ser artículos científicos. Hay algunas universidades, por ejemplo, les cuento, que los antecedentes solo piden artículos. X universidad dice, solo quiero artículos, por favor. Ahora hay que buscar artículos. Y es más difícil. Pero hay otras que dicen, puede combinar antecedentes, tesis, o puede combinar artículos. Usted elige. Particularmente, yo me quedo con tesis. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos? Proyecto de tesis. Y en mi opinión, los antecedentes deben ser proyectos de tesis o marco referencial. Los artículos científicos tienen otra tratativa, casi similar, pero se publican en revistas científicas. Las tesis se publican ¿dónde? En el repositorio institucional. Deben estar en las bibliotecas de cada universidad. Por eso la interrogante. ¿Existe información? ¿Para qué voy a elegir un tema que no hay información? Por ejemplo, hay poca información sobre derecho notarial. Hay poca información, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué resultados puede traer la investigación? Pero usted encuentra derechos laborales, políticas públicas, gestión pública, va a encontrar mucha información, muchas tesis sobre estos temas. A esto es la selección del tema
de investigación. El investigador debe documentarse, el investigador debe seleccionar sus fuentes. Elijo un tema porque ya leí, ya sé la teoría, ya sé la doctrina, es de mi dominio, ¿no? Es lo que nos dice las pautas teóricas. Por eso, la elección del tema es un tema de interés. Y es un tema del pleno dominio. ¿De quién? Del tesista o del investigador. La elección del tema es el primer paso para realizar una investigación. Debo pensar mi tema, de mi dominio. Ser preciso, tener claridad, tener un punto de partida. Debo pensar que mi trabajo debe ser exitoso. No debe tener falta de originalidad. Lo dice Chavarría y Villalobos, investigadores, que recomiendan, según estos señores, que para investigar primero selecciono mi tema. Determino mi área de acción o de campo. Algunas tesis dicen delimitación social, delimitación espacial, delimitación temporal. ¿Qué quiere decir? El lugar, la fecha, el año, los meses, donde voy a investigar. Allí está delimitación espacial, social, temporal. Eso se llama delimitación del área de investigación. Pero eso depende del esquema de cada investigación. Es lo que nos dice Chavarría y Villalobos, dos autores, ¿no? Y así definen la elección del tema. Por eso, la teoría y doctrina es muy vasta. Es muy amplia la teoría y doctrina. Para la buena elección de un tema, conviene tener en cuenta ciertos aspectos. Uno, un tema que nos inquieta o son de nuestra preferencia. Un alumno me dice, ¿no? En otra oportunidad o momento me dice, quiero investigar sobre violencia familiar, me dice. Quiero investigar sobre violencia familiar. Aquí está. ¿Le inquieta ese tema? Pues. Algunos dicen, ¿para qué investiga sobre violencia familiar? Todo el mundo hace sobre violencia familiar. Es cierto. Pero yo digo, el contexto social y el incremento de la violencia familiar. ICA 2022. ¿Ven? Él me dice, quiero investigar sobre violencia familiar. Allí lo pongo de otro color. Allí está lo que dice. Es un tema que me inquieta, es de mi preferencia, pero ahora yo debo componer o debo orientar a que elabore un posible título, ¿cierto? Y dice, no, yo quiero investigar sobre violencia familiar. Bien, entonces, el contexto social y el incremento de la violencia familiar, ICA 2022. Y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, mire, ve. Por eso los títulos deben ser breves, precisos. ¿Se puede mejorar? Sí. Sí se puede mejorar. Y digo, el incremento de la violencia familiar. ICA, cercado 2022. ¿Qué voy a investigar? La violencia familiar solo en ICA cercados. Puedo decir, violencia familiar, región ICA. Y lo voy cambiando. Sí, Zúñiga. Doctor, buenas noches, compañeros. Doctor, una pregunta, y también se podría investigar sobre el tema que hoy está de moda, ¿no? Que es la corrupción, ¿podría ser? Claro. Se puede investigar. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? El tema que nos inquieta o son de nuestra preferencia. Por eso uno debe tener una idea. Que a usted le inquieta corrupción, ¿cierto? El tema puede ser Así es, doctor, así es, porque ya no sabemos cómo matar ese tipo. políticas públicas y la lucha frontal contra la corrupción en la administración pública. Ya. Arequipa 2021-2022. ¿Puede ser así? Aquí está lo que me inquieta. ¿Qué me inquieta? Corrupción, ¿cierto? Así es, doctor. Ya. Pero ahora, si eso me inquieta, debo ir pensando y cuento. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ve? Políticas públicas y la lucha frontal contra la corrupción en la administración pública. Arequipa 2022. ¿Qué le parece el título? Pregunto, Zúñiga, ¿qué le parece el título? Está bien, doctor, excelente. ¿Ve? ¿Y dónde encaja? ¿En gestión pública o no? Así es. No me salgo de la línea. Esto es lo que dice aquí. Los temas que nos inquietan, aquí está. Los temas que nos inquietan o son de nuestra elección. Es decir, hay que tener pasos. Hay que tener en cuenta que para elegir un título debo tomar en cuenta esas consideraciones, ¿no? Debo tomar en cuenta esas consideraciones. Ahí está. ¿Ven? Son recomendaciones teóricas. Ojo, son recomendaciones teóricas, doctrinarias. Entonces, me inquieta violencia familiar. Debo adecuarlo a mi contexto. Me inquieta corrupción. Debo adecuarlo. Y entonces, solo son dos modelos, ¿ah? Solo son dos modelos o ejemplos de cómo puedo elaborar. Que lo puedo mejorar, sí. Que lo puedo adecuar, sí. Tengo que leer bien mi línea de gestión y mi temática. En el primer caso, violencia familiar es lo que me inquieta. En el segundo, corrupción me inquieta. ¿Lo puedo cambiar? No. En la administración pública. Y queda así. 2021-2022. Pero es un trabajo bien amplio. Voy a tener que hablar de la corrupción en toda la administración pública en el país. Pero si yo le pongo Arequipa, si yo le pongo Cusco, si yo le pongo Puno u otra región, entonces eso se llama delimitación de la investigación.
Estoy precisando que solo voy a investigar sobre la corrupción pública en Puno durante el periodo 2021-22. Y se me facilita el trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso, las experiencias personales frente a esos temas. Usted elija un tema que le guste, que domine, que conozca. Consultar a profesores especializados en dichos temas, así como también notas de clase, entre otras, son recomendaciones de cómo se puede mejorar la elaboración de un título. Y como lo dice la parte teórica doctrinaria, debo elegir un tema, debo elegir un título que me inquiete, que me llame la atención, que debe ser de mi dominio. Y reitero, algunos dicen, ¿para qué investigas sobre violencia familiar? Todo el mundo hace de violencia familiar, ¿sí pues? Pero mi título se llama El contexto social y el incremento de la violencia familiar en la región Ica 2022. ¿Cuál es el contexto social? En Ica hay mucha violencia, hay mucho sicariato, hay muchas denuncias sobre violencia familiar, sobre grupos vulnerables. En Ica, por ejemplo, en horas de la mañana, los canales de televisión transmitían, ojo, transmitían el allanamiento del exgobernador regional de Ica, el señor Gallego. Todos los canales de Ica transmitían en la mañana. Corrupción al más alto nivel. Sicariato. Ica se ha vuelto muy violenta, pero debo tener una idea y simplemente lo adecuo. Por eso, el tema seleccionado debe ser un problema prioritario, ojo. ¿De dónde sale ese problema? Ese problema sale del contexto, de la realidad, lo que sucede, y en el campo del derecho hay mucho que investigar. Otra región debe tener también su propia problemática, distinta a la de Ica, la de Lima, la de Arequipa. Debe ser. Y la corrupción está en todos los niveles. ¿Ven? Alejandro Toledo fue extraditado, ya está en Lima. Ahora, su proceso, porque se le acusa de recibir coimas por un valor de 35 millones de dólares con la empresa Odebrecht, con la mega obra, la construcción de la carretera transoceánica. Es una mega obra entre Perú y Brasil. Corrupción, peculado, malversación de fondos, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema de corrupción. Ahí hay un problema de presupuesto público. Ahí hay un problema de administración pública. ¿Cómo se adjudicó la Buena Pro? ¿Dónde estuvo en su momento la Contraloría General de la República? ¿Ven? Ahí hay bastante por trabajar. Por eso debe ser un tema o problema prioritario importante, significativo para el área en la cual está ubicado. Debe ser de conocimiento previo, acá está, ¿ves? Lo digo. Debe ser de conocimiento previo del investigador. ¿Cuál es la magnitud o extensión del problema? En el caso de Toledo, es de una magnitud internacional y todos los que están inmersos con Odebrecht es de magnitud internacional, porque Odebrecht no solo invirtió en el Perú o construyó en el Perú, construyó en muchos países de Latinoamérica y muchos presidentes implicados. Y no es de ahora, es de hace 20, 30 años atrás. Ninguno se salva. Otra cosa es que la prensa no diga nada. En Ecuador, en Chile, en Brasil, en Perú,
En esos países ha primado la corrupción. ¿Quién es afectado? ¿Y cuál es la seriedad del problema? Según Nelson Chap, hemos perdido más de 2.000 millones de dólares en los últimos 10 años solo por corrupción. ¿A quién se afecta? A la población. ¿De dónde sale ese dinero? De nuestros impuestos. No hay obras de desarrollo, no hay progreso, no hay bienestar general de la población, no hay calidad de vida. Entonces el problema es muy serio. ¿Ven? Elijo un tema pues que yo domino. Está en mi léxico, en mi oratoria. Ya leí, ya investigué. Por eso es importante, ¿no? La elección y las decisiones que tomamos. Analizar, definir, determinar el tema. ¿Cómo vamos a iniciar si no tengo libros, textos? ¿Cómo vamos a iniciar si ni siquiera sé qué voy a investigar? Cuando investigo, por lo menos ya debo visualizar mis resultados. Y lógico, lo debo desarrollar en base al diseño o método que voy a emplear. En el caso nuestro diseño, ¿cierto? Es un diseño no experimental. Nosotros no hacemos trabajos experimentales. Por eso se llama no experimental. ¿Por qué es no experimental? Porque no se manipulan las variables. Por eso es no experimental. No se manipulan las variables. ¿Quiénes manipulan variables? Física, química, biología, psicología, farmacia, ciencias de salud. Hacen trabajos experimentales o cuasi experimentales. Hasta aquí, ¿me dejo entender? Pregunto. Sí, doctor. Ya, estoy dando la base teórica, doctrinaria, para luego pasar a la teoría, a la doctrina. Entonces estamos en la búsqueda de la información, en las recomendaciones, en los conocimientos básicos, teóricos, doctrinarios, de cómo elegir un tema, pero yo debo saber, yo debo conocer ese punto que voy a investigar por él. En eso estoy. Otro de los puntos a tomar en cuenta es la metodología de la investigación. Lo observamos en el esquema. Miren, vamos a ir al esquema. ¿Qué observa? Pregunto. Sí, doctor. ¿Ya? Ese es el esquema nuestro. ¿No? Este es el esquema. Me dice metodología. ¿Ven? Acá está. Pero aquí lo tengo que llenar con teoría, con doctrina. Y me voy al capítulo 4. ¿No? En la metodología. Allí está metodología. Tipo y nivel de investigación. El enfoque cuantitativo o cualitativo. Pero debo poner quién dice eso, qué autor. El tipo de investigación, pura, básica o teórica. Pero tengo que argumentar cuando una investigación es pura, básica o teórica. El nivel.
¿Qué niveles? Descriptivo, explicativo, correlacional, hermenéutico jurídico. Tengo que buscar qué autor sustenta ese tipo. Y el nivel, acá está. El diseño. El diseño, en el caso nuestro, es no experimental. No se manipulan las variables. Puede ser prospectivo también hacia afuera o transeccional, porque en un momento determinado aplico un cuestionario o instrumento de recolección de datos. Pero aquí tengo que poner teoría, doctrina. Y para que tenga un sustento teórico, debo poner autores. ¿Qué autor sustenta el enfoque? ¿Qué autor sustenta el tipo, el nivel o el diseño? Esta es la parte de la metodología. Si elijo cuantitativo, bien. Si elijo cualitativo, bien. Luego trasladaré la hipótesis general, la hipótesis específica, trasladaré las variables, sus dimensiones, variable 1, variable 2, dimensiones, y la metodología también comprende la matriz de operacionalización de variables. También comprende la población, comprende la muestra, el muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección, técnicas, instrumentos, técnicas de análisis y procesamiento de datos. Esta es la metodología. ¿Ven? ¿De dónde sale? Sale de aquí, de este esquema. ¿Ven? Este es el esquema. A eso se refiere. Es decir, cuando se elija un tema, nosotros debemos dominar ya la metodología. Selección del tema, es lo primero que hago. Elegí mi tema. Hago el planteamiento del problema. ¿Qué nos dice la directiva? 155. El planteamiento del problema debe hacerse de una forma macro y micro. Describo el problema internacional, Colombia, México, Chile, Estados Unidos, Europa, América, en un párrafo, que puede ser 10 o 12 líneas. Un segundo párrafo, describo el problema nacional, datos, estadísticas, autores. Si digo ICA, también debo tener antecedentes de ICA respecto a mi tema. El planteamiento del problema es macro, micro, regional o local. Luego del planteamiento del problema viene el problema general. Problemas específicos. Ya debo saber eso, teóricamente. ¿Ven? Vendrá el marco teórico. El marco teórico o marco conceptual se le llama hoy. ¿Qué es el marco teórico o marco conceptual? Es la teoría, es la doctrina que voy a desarrollar. ¿De dónde sale mi marco teórico? Mi marco teórico sale de mis dimensiones. También puede comprender mis antecedentes, nacionales o internacionales, según el esquema que me exige mi universidad. Vendrá la justificación. La justificación, según Roberto Hernández Sampieri, son los motivos, son las razones, son los fundamentos por lo que el tesista hace una investigación. La justificación puede ser práctica, teórica y metodológica. Es práctica porque hay una población beneficiada.
hay una localidad, hay una comunidad, hay un pueblo, hay una sociedad. Se investiga porque hay un problema, pero hay una solución, hay un aporte teórico doctrinario. Justificación teórica, porque mi investigación es pura, teórica, básica. Voy a hacer aportes teóricos, doctrinarios, puedo hacer propuestas o mejoras. Justificación metodológica, porque voy a aplicar un método, un esquema, porque voy a aplicar un instrumento de recolección de datos, porque requiero información. Y como requiero información, aplico una encuesta, un cuestionario. Esos datos se tienen que procesar estadísticamente. Bien, por eso es la justificación metodológica. Es teoría, yo debo saber ya a estas alturas. Hipótesis. Hipótesis es una conjetura. Es un punto de partida, es una premisa. En el caso que hemos visto, por ejemplo, aquí, ¿cuál era la hipótesis? Violencia familiar. ¿Cuál era la hipótesis? La corrupción. La hipótesis es la idea, es la premisa, ¿no? Violencia familiar, corrupción. Es la idea, es la premisa sobre lo que quiero hacer. Es mi hipótesis, por eso es un punto de partida. Por eso mi hipótesis es la premisa. Por eso mi hipótesis es una conjetura o la idea sobre lo que quiero investigar. Vendrán los objetivos. Objetivo general, objetivos específicos. ¿De dónde salen? El objetivo general, el objetivo específico. ¿De dónde sale? Sale de mi título, de mis variables, sale de mis dimensiones, sale. Selección de la metodología, es el capítulo que acabamos de observar. La metodología implica el enfoque, el tipo, el nivel, el diseño, la técnica, el instrumento, la población, la muestra, las variables, la matriz de operacionalización de variables.